Ministerio Evangelístico Ladabar presenta una palabra íntegra. Muy buenos días, bienvenido a un programa más, una palabra íntegra. Tu ministerio Ladabar te invita una vez más a poder escuchar esta palabra. Hoy quiero hablarte sobre un tema bien importante que encontramos en la Biblia. Y es que muchas veces estamos afanados tanto en las cosas del Señor que nos olvidamos muchas veces de escuchar a Dios, de escuchar qué Dios quiere, de escuchar qué Dios nos quiere decir. Y para esto tenemos una historia en la Biblia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Leamos. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor nos enseña que antes de afanarnos tantos, antes de querer hacer tantas cosas, incluso para Él mismo, nuestro primer objetivo debe ser escuchar a Dios. Tú que me estás escuchando hoy, que estás escuchando esta palabra es para ti. Esta palabra no es coincidencia que la estés escuchando. Puedes compartirla a alguien que entienda que también esté turbado. Pero entiende lo que Jesús está enseñando acá en esta parte. El maestro nos está enseñando que entre tantas cosas que podemos hacer, lo más importante que puede hacer el ser humano es escucharle a Él. ¿Marta estaba mal? No, estaba sirviéndole a Jesús. ¿Quién no quiere servirle a Jesús? ¿A quién no le gusta que le sirvan? Jesús quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos. Y muchas veces nos pide el Señor que le sirvamos, que podamos servirle, que podamos pasar tiempo con Él. Pero también que podamos escuchar su voz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros entonces les escuchemos entre tantas cosas? Porque cuando le escuchamos, le serviremos correctamente. Cuando podemos escuchar y prestar atención a nuestro Señor, le serviremos correctamente. Y eso es lo más importante en este momento. Y en la vida, es que podamos escuchar atentamente a la voz de nuestro Señor. Que podamos escuchar atentamente lo que Dios nos pide. Muchas veces nuestros padres seculares nos envían a hacer algo y por no prestar atención y escuchar lo que nuestros padres nos dicen, no hacemos correctamente las cosas que nuestros padres nos piden. En una ocasión, recuerdo que mi padre me dirigía a su casa, me pidió, donde él vivía, que le buscara un instrumento y me dio una especificación de un instrumento. Cuando fui a buscar el instrumento que él me dio la especificación no estaba en el lugar y yo retorné sin traerle ninguno. Cuando retorno le digo: no encontré lo que me pediste. Y él me dijo: ¿y no habían otro? Yo le dije: sí, habían otro, pero tú me pediste uno con especificación. Y como yo no encontré ese con especificación y tú no me dijiste que si no lo encontrara no lo trajera, pues no te lo traje. Y él me dijo: bien hecho. Aunque él esperaba tal vez que yo pudiera traerle el otro, pero cuando le di la respuesta de lo que él me dijo, él mismo se dio cuenta que él me había dicho algo específico. ¿Por qué? Porque muchas veces Cristo lo que quiere es que les escuchemos. Cuando escuchamos a Cristo, cuando ponemos atención a la voz de nuestro Señor, cuando podemos escuchar a nuestro Dios y ponerle atención a lo que nuestro Dios nos ha dicho, podemos escuchar su voz. Vamos a actuar y vamos a hacer las cosas correctamente en nuestro día a día. Es importante conocer la voluntad del Señor. Es importante conocer qué Dios dice, qué Dios quiere en nuestra vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en el negocio, en todas las cosas que emprendamos. Si escuchamos atentamente la voz de nuestro Dios, como dice la palabra, nuestros caminos
serán bendecidos. Nuestra manera de caminar serán prosperadas. Nuestro Dios prosperará nuestro andar. Nuestro Dios prosperará nuestra mesa. Nuestro Dios prosperará todo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Es un Dios que respeta. Es un Dios que ordena. Es un Dios que dio una orden. Y por la orden que Él dio, todo se va a cumplir. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. Es importante que no nos afanemos tanto por servirle como por entenderle, por escucharle, por oír su voz, por estar atento a la voz de nuestro Señor. Así que en este día y todos los días de hoy en adelante, yo te recomiendo que prestes más atención a la voz de Dios. Que prestes atención a la voz de Dios. Dios habla. Y me dirás, maestro, pero yo no escucho la voz de Dios. Su voz está escrita en su palabra. Y su palabra nos dice que Él espera de nosotros. Un día, si practicas escuchar su palabra, aprenderás a escuchar su voz audible. Porque así como tú tienes boca y habla, Dios se mantiene hablando. Yo creo fielmente que Dios habla en todos los tiempos. Lo que necesita es un oído que aprenda a escucharlo. Pero si aún no sabes escucharlo, la palabra de Él, su palabra, las escrituras, son su palabra. Y si decimos que ellas son su palabra, entonces en ellas Él nos habla día tras día. Recuerda, no te afanes tanto por servir a quien simplemente debes escuchar. Presta oído, presta atención a la voz del Señor. Presta atención a su lectura y presta atención a su voz. Y serás prosperado en todo lo que haga. Recuerda, este es tu programa, Una Palabra Íntegra. Dios te bendiga. Dios prospere tu camino en el nombre de Jesús.